Muy buenas noches y bienvenidos a Los Intocables en Distrito Televisión. Este viernes 11 de noviembre de 2022, último día de la semana, y vaya último día de la semana, de esta segunda semana de noviembre. Y no os lo queríamos perder. Ha estallado la bomba, ha estallado el tsunami, como dicen ahora los politólogos finos, el terremoto político, y Pedro Sánchez, que por lo demás no ha hecho más que confirmar las peores sospechas que muchos manteníamos desde hace ya semanas, no, desde hace meses, pues finalmente lo ha confirmado, y en una entrevista a Antonio García Ferreras ha dicho que no es que vaya a reformar o aliviar las penas por el delito de secesión, directamente es que lo va a suprimir. Se lo vamos a contar enseguida, y enseguida también les presentaré a nuestros contertulios, a nuestros invitados de esta noche. Antes, permítanme, como cada noche, que les cuente muy rápidamente las distintas formas que tienen de sintonizar Distrito Televisión y Los Intocables. Pueden vernos en nuestras dos frecuencias, pero también desde cualquier rincón del mundo a través de Internet. Para ello cuentan con dos direcciones: www.eldistrito.es y www.distritotv.es. En cualquier caso, también nos encontrarán en nuestros dos canales de YouTube, también en patreon.com/distritotv y en dailymotion/distritotv. Estamos en todas las redes sociales, en Twitter, en Telegram, en Facebook, en Instagram, en todas. Y si desean enviarnos también mensajes a través de WhatsApp, pueden hacerlo al teléfono 669-728-673. Si nos envían un mensaje con el texto "Quiero información", les mantendremos al corriente de toda la programación de nuestra cadena. También pueden descargarse distintas aplicaciones para sintonizar más fácilmente con nosotros, para dispositivos Android en el Google Play Store, para los iOS en App Store y en el sistema Smart TV en Content App Store. Y también pueden utilizar un Fire TV Stick, que es compatible con Google Chromecast, Amazon y Xiaomi, y ya saben que pueden vernos desde los Estados Unidos a través de la plataforma Roku. Les cuento también muy rápidamente que las arrugas superficiales, la flacidez o el decoloramiento de la piel son síntomas inequívocos del envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antiox, de Mundo Natural, es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción, antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que 3 envases de otros productos similares. Confía en Colacel Antiox, mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas en el 91 446 0000 o en parafarmaciamundonatural.es. Y vamos ya a iniciar el desarrollo de todos los asuntos informativos que nos ha dejado este viernes, siendo no ya el principal, prácticamente el único de los cuales, y no solamente para hoy, lamentablemente lo será durante semanas e incluso durante meses, esa noticia que les comentaba, ese anuncio que hizo hace alrededor de 24 horas el presidente del Gobierno en La Sexta, Antonio García Ferreras, de que finalmente reformará el delito de sedición. Don Juan de Dios Dávila, presidente de Vox Guipúzcoa, buenas noches. Buenas noches. Y gracias por acompañarnos. Paco Cecilio, empresario, ¿cómo estás? Muy buenas noches, encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, y espero que razonablemente cabreado, y si no ahora te provocaremos. Muy cabreado. Muy cabreado. Muy cabreado. Bueno, Almudena Negro, diputada del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muy bien. Enfadada también. Estás enfadada también. Bueno, pues don Juan Jara, gestor y médico, ni les cuento. Muy buenas noches, don Juan, y gracias. Don Eurico, buenas noches. Gracias también por estar aquí. Mínimo desarrollo inicial, y vamos a iremos escuchando más a lo largo de, al menos de este primer bloque, durante esta primera hora de Los Intocables, pero iniciamos, digo, un mínimo esbozo, por si alguien todavía en las últimas 24 horas ha habitado en otro planeta y no se ha enterado. Pedro Sánchez desencadenó anoche en La Sexta un auténtico tsunami político con su anuncio no por esperado, menos preocupante, de acomodar el delito político de sedición. A primera hora de esta mañana, PSOE y Podemos registraban en el Congreso una proposición de ley para reformar el Código Penal. ¿Por qué lo hacen así? Bueno, pues lo primero y principal, porque es más rápido y porque además sortean los informes preceptivos en cualquier otro caso, en cualquier otra tramitación del Poder Judicial y del Consejo de Estado, los principales órganos consultivos del Estado, que no son vinculantes, esto se lo añado yo, pero retrasaría pues, algunas semanas o incluso algunos meses un proceso que quieren que sea, lógicamente, muy rápido. Se eliminaría el delito de sedición, se pretende eliminar el delito de sedición y sustituirlo por un nuevo tipo penal que se llamará desórdenes públicos agravados y con una notable rebaja de las penas.
Ha dicho Patxi López, el portavoz socialista, que la convivencia en Cataluña no está fracturada gracias a los distintos gobiernos que ha liderado el figura, Pedro Sánchez. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha sacado pecho, claro, y ha dicho, bueno, pues prácticamente no, y sin prácticamente, que él es coautor de esta reforma legal. Cuca Gamarra, la portavoz del Grupo Popular, del principal partido de la oposición, ha asegurado que el presidente les ha puesto una alfombra roja, que estamos ante la victoria de quienes atentaron contra el orden constitucional y del Estado de Derecho, y Javier Ortega Smith, en representación de Vox, del tercer partido de ámbito nacional y del tercer grupo político de la Cámara. Luego escucharemos tanto a Cuca Gamarra como a Javier Ortega Smith, pues también ha dicho muchísimas cosas, han anunciado la presentación de distintas iniciativas judiciales contra el Gobierno y contra el presidente del Gobierno, y lógicamente pues han calificado de una forma no menos suave, sino la forma, insisto, la más adecuada posible, que a mí se me ocurre, que es de auténtica traición lo que está haciendo Pedro Sánchez y el Gobierno socialcomunista. Hay otra cuestión que también abordaremos porque tiene su interés y su recorrido, y es qué demonios van a hacer ahora los varones socialistas, los varones territoriales. Sánchez acaba de asesinarles. Bueno, se acaba de suicidar él políticamente, pero luego le preguntaré a mis contertulios de esta noche a ver qué opinan. Pero desde luego a los que se ha cepillado ya electoralmente es a Lambán, a Fernández Bala, como le llaman, y a García Paje. Básicamente escucharemos a Fernández Vara, pero también Paje y Lambán han estado muy duros, regular de duros o duros pero lo justito. Después valoraremos y tendrán ustedes oportunidad de ver cuál ha sido la réplica interna que ha sufrido el también secretario general del Partido Socialista. Y por último, otra derivada de un asunto que, insisto, nos va a tener entretenidos durante semanas o durante meses. Claro, el Partido Nacionalista Vasco ahora también pues dice que qué hay de lo suyo. Y ya esta mañana pues Íñigo Urkullu ha dicho en algún sitio, y en algunas radios también, que ahora lo siguiente que toca es reformar el artículo, ahí lo tienen, al otro figura, Urkullu, en el Parlamento de Vitoria, lo que toca es reformar el artículo 155 de la Constitución. Bueno, vamos a escuchar, aunque supongo que prácticamente todos ustedes lo habrán visto, pero por si acaso merece la pena recordarlo, el momento, la hora H y el día D, que fue ayer, hace ya les digo 24 horas, en el que un Pedro Sánchez que estaba, no voy a decir nervioso, porque no se pone nervioso ni duchándose con agua helada, pero bueno, quizá no tan seguro como en otras ocasiones, frente a Antonio García Ferreras, soltando la bomba. Anoche en La Sexta. Escuchamos a Sánchez Castejón. Los dos grupos parlamentarios que sustentan al Gobierno, el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo de Unidas Podemos, vamos a presentar una iniciativa legislativa para reformar el delito de sedición. Mañana en el Congreso. En el Congreso, para reformar el delito de sedición, para reemplazarlo por un delito que será más o menos homologable al que tienen otras democracias europeas, Alemania, Francia, Italia, Bélgica, también Suiza, y en consecuencia las penas por esos delitos pues serán las penas que ahora mismo se están digamos catalogando en códigos penales de democracias europeas a las cuales nosotros nos queremos identificar y parecer. Bueno, hemos oído hasta la saciedad recitar al figura el argumentario que tocaba o que toca en cada momento, pero merece la pena que recordemos algunos de los momentos estelares, que no son del Paleolítico ni del Pleistoceno superior, son de hace 2 años y medio, 3 años, 3 años y medio el Congreso de los Diputados, cuando decía que iba a hacer todo lo contrario. Y también lo he dicho en público, y lo digo aquí para que conste en acta. Yo no voy a permitir, con todos los respetos hacia los votantes de Esquerra Republicana, que la gobernabilidad de España descanse en partidos independentistas. No lo voy a permitir. Algo que era objeto de debate, que lo es y que lo seguirá siendo desgraciadamente en el Parlamento y que ya lo era hace 3 años. Vamos a recuperar un momento de la que en aquel momento era portavoz y nos saltamos un total en la escaleta y nos vamos al de Cayetana Álvarez de Toledo, que era en ese momento portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, que fíjense qué clarito se lo decía ya al figura. Señora vicepresidenta, toda la nación se pregunta, completamente abochornada, por sus intenciones de reformar el Código Penal para rebajar el castigo a los delitos contra la democracia. En unas declaraciones recientes, usted dijo que el Tribunal Supremo les había mandado un mensaje. Es decir, usted señaló al Supremo como inductor de esa rebaja democrática. Yo quiero explicar hoy por qué van a reformar el Código Penal, que es un asunto importante. Ustedes quieren reformar el Código Penal para beneficiar a una persona concreta, a un hombre que confunde el diálogo con la claudicación ante el separatismo, a un hombre que se dice de izquierdas cuando promueve la más radical desigualdad,
A un hombre que ha mostrado su desprecio absoluto por los constitucionalistas catalanes, héroes de la resistencia democrática. A un hombre que contrapone los votos a las leyes, como si pudiera haber democracia sin ley. Y a un hombre que considera que la Constitución de 1978 está amortizada. La suya es una reforma ad hominem, sí, pero ese hombre no es aquel en el que todos ustedes están pensando. No es el presidiario Junqueras, es el presidente Sánchez. La suya es una reforma ad Sánchez, sí, y al servicio de Sánchez son ustedes capaces de todo, de rehabilitar al Le Pen español, de someter a la Fiscalía General del Estado e incluso de ensuciar al Tribunal Supremo atribuyéndole la autoría intelectual de sus desmanes. Es una prueba más del respeto que le merecen a ustedes la justicia y las instituciones. Mire, señora Calvo, lo que ustedes buscan es borrar el delito de lesa democracia que han cometido pactando el Gobierno de España con un condenado por sedición. Lo que buscan ustedes es la amnistía, la de los sediciosos y la de sus cómplices. La amnistía de ustedes. La nación toma nota. Se reían estos miserables políticos, se reía ese su producto político llamado Carmen Calvo, que será catedrática de Derecho Constitucional, pero que intelectualmente a Cayetana Álvarez de Toledo no le llega ni a la suela del tacón, y se reía también el figura. Bueno, pues llegará un momento en el que se ría regular, después que se ría menos y después que no se ría absolutamente nada. Ya hay mucha gente que se está preguntando cuánto tiempo falta, porque espero que lo veamos antes de morirnos, para que este tío se siente algún día en el banquillo. No ya por los 200.000 muertos, por negligencia criminal o cualquiera que sea el delito que se le pueda aplicar, sino también por un delito que en otros países se llamaría de alta traición. Vamos a escuchar muy rápidamente, ya les doy la palabra a nuestros invitados. Dejamos de momento de un lado la declaración de Per Aragonés y de Aitor Esteban y otros subproductos autonómicos. Vamos a escuchar los equilibrios que tenía que hacer esta mañana Pachi Nadie, un tío que, apellidándose López, fue el Endacari. Si Sabino Arana levantara la cabeza, pues en fin, se la volvería a cerrar, intentando justificar lo injustificable, básicamente porque hace 3 días que le decía a Carlos Alsina en Onda Cero que no estaban ellos preparando nada de esto, que no iba a ser inmediato. Pachi López, que se enteró anoche, al mismo tiempo que el resto de los españoles. Transponer una serie de directivas europeas que, por ejemplo, tienen que ver con la lucha contra el fraude y la falsificación de medios de pago distintos al efectivo para combatir de manera más eficaz el blanqueo de las ganancias obtenidas con acciones delictivas. Hay otra transposición sobre las sanciones penales aplicables al abuso de mercado. También una encaminada a dotar a las autoridades de la competencia de medios para aplicar más eficazmente las normas que les competen y garantizar así el correcto funcionamiento del mercado interior. Esos son, como digo, transposiciones de directivas europeas. Por otro lado, hay modificaciones del Código Penal que tienen que ver con introducir dentro de los delitos contra la integridad moral una específica modalidad delictiva de la que ya hemos tratado en este Congreso, como es la de ocultación de cadáver, o la que tiene que ver con el contrabando de material de defensa y de tecnologías de doble uso. Y como ustedes esperan, pues también se aborda la reforma de los delitos contra el orden público del título 22º del Código Penal, lo que conocemos como sedición. Una revisión que persigue armonizar la legislación española sobre esta materia con la de países de nuestro entorno, adecuar su regulación a la realidad histórica actual, que es evidente que es muy distinta a la del momento en que se concibieron algunas figuras delictivas, y clarificar la estructura de los tipos penales afectados. Hay que tener en cuenta que la definición del delito de sedición tiene exactamente 200 años en nuestro Código Penal, es de 1822. Lo que el figura no dice, porque se le habrían hecho los sesos aguas, es que la última revisión, los sesos agua, del Código Penal la hizo Juan Alberto Belloc, pues no hace tantos años, ¿no? Y él además andaba por allí, pero sería pedirle peras al olmo. Bueno, vamos a escuchar rápidamente también a Cuca Gamarra, a Javier Ortega Smith, y luego ya abrimos el debate. Que se cumpla el Estado de Derecho. Como les decía, estamos ante la alfombra roja de impunidad que quien es presidente del Gobierno pone a aquellos que rompieron el orden constitucional.
Javier Ortega Smith, en representación de Vox. Ya lo han oído ustedes ayer ante los españoles en el aló presidente del inmaduro de Sánchez. Nos dijo que había pactado un paso más en la infamia con los golpistas y que a cambio de presupuestos estaba dispuesto a derogar el delito de sedición. Es decir, para que cuando Vox les vuelva a sentar en el banquillo, porque lo haremos, solo puedan imponérsele pequeñas penas que no tendrán ninguna eficacia disuasoria. Una vez más, los golpistas, los proetarras, ganan la partida. Una vez más, pierden España y los españoles porque tenemos, desgraciadamente, un gobierno traidor, un gobierno indigno de llamarse Gobierno de España. Pedro Sánchez podrá seguir con sus miserias, Pedro Sánchez podrá seguir claudicando, podrá seguir intentando arrodillar a los españoles, coartando nuestras libertades y pisoteando los derechos fundamentales. Podrá seguir entregándole España a sus peores enemigos, pero tiene que tener la completa seguridad y que pierda toda esperanza de que no va a ser así, de que hay una fuerza política que se llama Vox, que muy pronto, mucho más pronto de lo que ellos creen, va a estar en el gobierno de la nación y vamos a derogar todas sus leyes liberticidas e ideológicas y vamos a reformar el Código Penal para que se pueda ilegalizar a los partidos separatistas, para que quienes den un golpe de Estado pasen décadas en prisión, para despolitizar la justicia y para lograr, en definitiva, que los españoles de a pie, esos que tenemos que pagar los impuestos de la fiesta del Estado de los políticos, pasen a ser los primeros en su seguridad, los primeros en su economía, los primeros en sus derechos y los primeros en disfrutar de una nación libre. Por eso, comparecemos ante la justicia, pero con el compromiso firme de que nuestra comparecencia es ante todos los españoles y que en las próximas elecciones vamos a dar una lección de democracia sacando al traidor de Sánchez y a todos sus cómplices del Gobierno de España. Almudena Negro. Bueno, pues yo creo que ayer el señor autoritario presidente del Gobierno socialcomunista rindió a España ante esa parte del Estado que quiso dar un golpe contra el propio Estado, es decir, a los golpistas catalanes. Me parece de una gravedad infinita. Y yo quería precisamente hablar de lo que dijo ayer Pedro Sánchez en La Sexta. Es que además lo dijo todo mintiendo, como es su costumbre. Yo quiero recordar que este señor es el que prometió que iba a reintroducir en nuestro ordenamiento jurídico la posibilidad de penalizar los referéndums ilegales, eso que había sacado el propio Partido Socialista de nuestras leyes. Es el mismo señor que decía que no dormiría tranquilo si pactara con Podemos y luego se fue a la cama con Pablo Iglesias, como todos conocemos. Bueno, pues este señor ayer, en esa breve declaración que has puesto cuando suelta la bomba, ¿no? Dice que va a reformar el delito de sedición. Mentira. No va a reformar el delito de sedición, va a derogar el delito de sedición. Y luego además habla de homologarlo con otros países europeos. Mentira. En Francia, un delito de la gravedad como los que cometieron Cuixart, Junqueras, Rull, Turull y toda esta flora y fauna golpista catalana, se puede llegar a condenar con la cadena perpetua. En Alemania la pena también es gravísima. En Suiza, por supuesto, que también. Es decir, está mintiendo de continuo. ¿Y por qué lo hace? Yo creo que es ingenuo pensar que se ha cambiado unos presupuestos generales. De hecho, la prueba es que Cayetana Álvarez de Toledo ya lo veía venir años antes de estos presupuestos generales. Lo hace porque Pedro Sánchez es un autoritario que busca el poder absoluto. Y para tener el poder absoluto, lo primero que tienes que hacer es ganar unas elecciones y tener el gobierno, y luego colonizar el Estado. Y eso es lo que está haciendo Pedro Sánchez desde que ha llegado a la Moncloa. El desprestigio de todas y cada una de las instituciones. Televisión Española, el CIS, los ataques contra la justicia. Ahora le ha tocado a Correos también. No va a dejar nada en pie. Los ataques a la monarquía. Y claro, dentro de esto, él tiene un proyecto de poder. El proyecto de poder es el permanecer con un poder absoluto en la Moncloa. Y si para eso tiene que pactar con otras personas que tienen exactamente la misma concepción totalitaria que tiene él del poder, por eso lo hace. No es por los presupuestos generales, es porque Pedro Sánchez es autoritario. Juan de Dios Dávila, sí parece evidente que estamos ante un intento, ya hace tiempo que lo denunciamos, de cambio de régimen directamente. Bueno, yo lo primero que quiero decir es que lo que estamos sufriendo es una traición a la nación española y a todos los españoles. En segundo lugar, lo que quiero decir es que se está legislando a favor del delincuente.
Con lo cual, toda la legalidad que sí que tienen unas elecciones por las que ganó el Partido Socialista Obrero Español la presidencia, gracias al apoyo de ETA Bildu y gracias al apoyo de Esquerra Republicana y del PNV, le quita toda la legitimidad y toda la moralidad a esta presidencia, porque legislar a favor del delincuente, en contra del hombre justo, en contra de la propia pervivencia de España como nación, es alta traición. Jamás se puede legitimar una acción de ese tipo. Tercer punto que quiero decir. Esto es el desarrollo o el desenlace de un proceso que ya empezó hace mucho tiempo y que quiero denunciar aquí, que he denunciado además en esta casa varias veces. El libro que Eguiguren, miembro del Comité Ejecutivo del Partido Socialista, escribió, ETA, las claves de la paz, da las claves de la rendición de España, en las que dice que acercará presos, que derogará la doctrina Parot, que por cierto derogó Rajoy y ese ministro Jorge Fernández que ahora va dando charlas de apariciones marianas, pero vamos, como se le aparezca Santiago, lo va a poner, lo va a correr bien. 2014, sí. Y en ese mismo libro dice que el pacto será que se desborde la Constitución a través de los nuevos estatutos. Eso es el Estatuto de Cataluña, que hay que leer los votos particulares de algunos de los miembros del Tribunal Constitucional. La legalización de EH Bildu. Todo eso es un proceso de destrucción de la nación española. Y desgraciadamente, porque no se puso en su momento, las medidas necesarias cuando Rajoy tuvo mayoría absoluta para deshacer lo que se estaba haciendo, hoy estamos llegando a esto. Es más, hace 2 semanas estuvieron a punto de firmar el pacto para el control del Consejo del Poder Judicial. Si eso se llega a producir, y o se produce, porque desde luego están intentando hacer el asalto a la justicia, cualquier persona justa, honrada, puede perder toda esperanza de justicia en España. Porque el control absoluto de la justicia, que se podría producir por un pacto que firmase el PSOE, que estuvo a punto de firmar el Partido Popular de ahora, eso supondría inmediatamente que quien queda fuera de la ley no va a ser ETA, Bildu, ni los golpistas de Esquerra. Van a ser las personas decentes, las personas que creemos en la nación española, las personas que creemos en la justicia social, las personas que creemos en la vida, las personas que creemos en la familia. Eso es lo que está en juego. Hay un golpe de Estado institucional desde la mismísima presidencia del Gobierno. Ha perdido toda legitimidad. Paco Cecilio. Me sorprende mucho que os sorprendáis y que estéis tan alterados y tan cabreados por lo de anoche, cuando lo de anoche no deja de ser un punto y seguido más de todo lo que este presidente lleva haciendo durante 4 años. Es que a mí no me sorprende absolutamente nada lo que declaró anoche y todo lo que está haciendo. Como muy bien decía antes Almudena, bueno, ya salió un corte antes donde decía que nunca dejará la gobernabilidad en manos de los independentistas y eso es lo que está haciendo. Es decir, cuando dijo que no pactaría y que no estaría a gusto y que no dormiría por la noche, cuando pactara con los... Y efectivamente lo hizo. Anoche, además, no se habla mucho de ello, pero el Tribunal Supremo ha dicho que si se modificara el Código Penal, el que quedaría libre es uno que anoche dijo que no iba a amnistiar, que es a Puigdemont. Que es que eso no lo he oído todavía en esta mesa, pero uno de los que va a salir más beneficiado de todo esto es un señor que está huido, que por lo menos los otros, aunque han estado en la cárcel y poco tiempo, este señor cobarde huyó en un maletero y se marchó, que puede ser el gran beneficiado de todo esto. Pere Aragonés ayer dijo, o esta mañana, no sé cuándo ha sido, esta mañana, que esto ha sido producto... Claro, sí, ha tenido que ser esta mañana porque las declaraciones fue anoche. Perdón, que ya viernes por la noche ya no sabe uno dónde está. Pere Aragonés ha dicho que esto no ha dejado de ser una negociación. Entonces, son cosas que es que no me sorprende en absoluto lo que está pasando. Paje, por ejemplo, bueno, todos sus varones, o la mayoría de ellos han levantado la voz. Lambán ha dicho que está en contra. Pero Paje, por ejemplo, ha dicho que es... Yo creo que lo que más me ha gustado es que mientras que los precios suben,
Lo único que se abarata es el ataque a la el ataque Constitución. a la Constitución. Luego, todo esto no deja de ser una cortina de humo para no hablar a lo mejor de otros problemas que son igual de graves que esto, que es cómo está la inflación, cómo está la economía, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, Patxi López ha dicho una frase que hasta ahora se la veníamos escuchando a la parte comunista del gobierno, que es esa frase que odio profundamente escuchar y que dicen la parte comunista, que gobiernan para hacer, o que legislan, o que trabajan para hacer más fácil la vida a los españoles. Eso no se lo había escuchado nunca a la parte socialista del gobierno. Y Patxi López lo ha dicho. Incluso ha dicho, aunque nos cuesten votos. No se lo cree Patxi López ni harto sopas. Ni harto sopas. Don Juan Jara. Don Eurico, buenas noches. Vamos a ver, no sé por dónde empezar, ¿no? Pero por el principio. Realmente es difícil sorprenderse, ¿no? Pero aquello de veremos cosas que nos helarán la sangre es casi un continuo. Sí. Es decir, cuando este mismo gobierno le concede un indulto en el Consejo de Ministros, pensábamos que esto era pues como el colmo de lo más grave, de la desfachatez. Entonces, la alimaña institucional que anida en Moncloa tenemos que conseguir, con los votos, echarlo. Cuanto más nos acercamos a la fecha que él tenga en mente para convocar elecciones generales, más peligrosa se vuelve la alimaña. Y vamos a seguir viendo cosas cada semana que nos seguirán helando la sangre. Entonces yo quiero, deseo y pido formalmente desde mi metro cuadrado que todas las corporaciones democráticas, la sociedad civil, partidos políticos que se consideren herederos del régimen democrático del 78, que convoquen en 10-15 días y convoquen a 5 millones de españoles en las calles. No se puede consentir. Es la única manera que el pueblo español se subleve frente a este sinvergüenza que anida en la Moncloa. No puede ser que sigamos peleándonos por el precio del megavatio, que por supuesto que sí. Es que está en juego nuestro modo de vida, nuestra convivencia, las libertades más básicas, el poder tomar una caña, el poder salir al cine, el poder convivir, el tener un marco democrático, unos referentes jurídicos, civiles, de nuestras tradiciones, de nuestra forma de vida. Está en juego todo lo que conocemos. Y eso no afecta solo a la gente que pueda ser de centro derecha o de derecha, eso afecta a todo el espectro del pueblo español. Porque estamos acostumbrados a que nos protege España y aquí podemos ser todo lo que queremos ser. Altos, bajos, izquierdosos, derechosos, traidores, leales, da igual. Entonces, realmente estamos jugándonos todos un partido que no nos podemos permitir. Quiero 5 millones de españoles en las calles en las próximas semanas, convocado por todo aquel que tenga un mínimo de honra. Pues ya ven que hemos empezado con 4 intervenciones de altura, como no podía ser de otra manera, correspondientes a los grandes contertulios que tenemos esta noche. Tengo que irme al primer corte de publicidad, 1 minuto y volvemos enseguida. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. En Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas.
complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo. Además, regalo seguro por compras superiores a 70 euros. No lo dudes. Visítanos o haz tu pedido en el 914460000 y en parafarmaciamundonatural.es. España, España. Cuánto de puro hay en nuestra sangre, de noble en nuestro corazón, de claro en nuestro entendimiento. De ti lo tenemos, a ti te lo debemos. Cuando éramos Invencibles 2, destapa cómo España fue la dueña del mundo. Nos han usurpado el reconocimiento de ser el único país en el mundo que ha descubierto 3 continentes. Una educación cainita, incapaz de enseñar que fuimos el primer imperio global de la historia. Descubriremos cómo los británicos realizaron el mayor acto de espionaje e eliminación cultural que la historia haya conocido. Los tercios españoles no luchaban porque odiaban lo que tenían delante, sino porque amaban lo que tenían detrás. Inglaterra jamás olvidará sus grandes derrotas contra España. Un país que reniega de su pasado es un país huérfano, condenado a su propia aniquilación. Porque le duela a quien le duela, fuimos los dueños del mundo. En Naturhaus ayudamos a nuestros clientes a adquirir hábitos alimenticios saludables para que alcancen su peso ideal y mejoren su calidad de vida. Todo acompañado de suplementos a base de productos naturales que ayudan a conseguir el objetivo de una manera sana y eficaz bajo un asesoramiento dietético gratuito. Dispondrán de un programa de cita regular y gratuito con un nutricionista que hará un seguimiento de su caso de forma permanente. Será su guía durante todo el proceso para que consigan su peso saludable y será también su apoyo emocional. Su nutricionista irá adaptando su plan de alimentación personalizado a medida que vayan avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantiene su salud y que alcanzan los resultados deseados. Pida cita en su centro más cercano o si no hay, pidan cita online en www.naturhaus.es. Continuamos el desarrollo de todos estos asuntos, del que es el gran asunto informativo, el que tiene que ver con esa reforma anunciada por Pedro Sánchez Castejón. Reforma no, estamos coincidiendo esta noche, pero claro, es que es imposible no coincidir. Derogación directamente del delito de sedición para que a los golpistas catalanes les salga gratis prácticamente la próxima broma. Voy a introducir aquí, voy a adelantarme a un asunto que trataremos después, ya en la segunda mitad del programa, cómo son las perspectivas económicas no decrecientes, directamente nefastas, que nos siguen ofreciendo las instituciones europeas. Hoy ha sido el turno de la Comisión Europea, que ha vuelto a rebajar su previsión de crecimiento pues en un punto porcentual, porque tengo conectado en este punto de la noche al doctor Daniel Lacalle. Daniel, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ¿qué tal? Pues aquí estamos un poco calientes en la mesa discutiendo lo del delito de sedición. Bueno, aunque yo lógicamente quiero hablar contigo, como siempre, Daniel, de asuntos económicos, no puedo por menos de preguntarte qué te parece la convulsión a la que nos ha sometido el Figura en las últimas 24 horas, anunciándonos que el próximo golpe de Estado a los catalanes les va a salir gratis.
Bueno, yo creo que sobre todo aquí se vuelve a poner en duda la estabilidad de las instituciones. Y nos olvidamos de que todo esto es importante y que esto afecta mucho a muchos aspectos de España. Y la verdad, pues yo creo que todo el mundo está indignado, todo el mundo que tenga un poco de sentido común, porque a nadie se le ocurre la idea de modificar la legislación de un delito con los que lo cometen, ¿no? Y yo creo que además pues, se está blanqueando al independentismo, que es un peligrosísimo movimiento táctico por parte del gobierno para mantenerse en el poder. Oye, Daniel, tú que llevas media vida, y ahora quiero preguntarte por el asunto de la rebaja de expectativas de crecimiento de la Comisión Europea y también por las últimas estimaciones del Banco de España. Tú que llevas media vida entre lo que técnicamente se denominan las manos fuertes del mercado, dirigiendo fondos de inversión, en contacto con grandes inversores internacionales, básicamente británicos y norteamericanos, ¿tú crees que esto puede afectar o puede retraer a grandes inversores o a grandes capitales de entrar en España y crear una sensación, por lo demás ya creciente desde hace muchos años, de inseguridad jurídica de nuestro país en el exterior? La inseguridad jurídica siempre pesa. El problema es que los gobiernos no ven o no quieren ver el impacto sobre la inversión potencial y el crecimiento potencial. Los gobiernos miran el Producto Interior Bruto y dicen, bueno, pues la cosa no va mal, cuando el Producto Interior Bruto se puede inflar de distintas maneras. Pero claro que afecta y mucho. Y yo llevo muchas décadas viendo año tras año tras año cómo desde el año 2018 España es irrelevante en las decisiones de los inversores, de los grandes inversores, en cuanto a dónde decidir tomar una decisión de riesgo, ¿no? Está claro. Oye, Daniel, hoy hemos conocido un nuevo frenazo en las expectativas de crecimiento para el año que viene. La Comisión Europea lo ha recortado hasta el 1% frente al 4,5% de este año. No sé si es consuelo pensar que vamos a crecer por encima de ese 0,3, que me parece que es la estimación para todo el conjunto de la eurozona, y por lo demás, pues las previsiones del Banco de España, luego las desarrollaremos largo y tendido en el segundo bloque de este programa, pues tampoco son muy halagüeñas, ¿no? Por ejemplo, he visto por ahí estimaciones, hay un 14% de familias españolas que tienen serios problemas ya para hacer frente a todas sus deudas. El endeudamiento privado está disparado y que desde luego pues no siendo tampoco el menor de los problemas el que no están ya suficientemente o no son suficientemente capaces de pagar sus hipotecas. Lo más problemático de las estimaciones de la Comisión Europea es que no son estimaciones extremadamente conservadoras, sino muy optimistas, en las que se espera que el consumo continúe creciendo, que se espera que la formación bruta de capital, la inversión, continúe creciendo y además da un efecto positivo de las exportaciones con respecto a las importaciones en el Producto Interior Bruto. Entonces, eso ya de entrada nos demuestra que las estimaciones no son particularmente conservadoras, y no siendo conservadoras, es decir, siendo optimistas, son atroces, porque vuelve a demostrar que España es una economía que se queda muy por detrás de recuperar el Producto Interior Bruto del 2019, pero con el mayor aumento de deuda y con el mayor aumento de desequilibrios fiscales de los países de nuestro entorno, los más comparables. Entonces, eso para empezar. Si a eso le añadimos lo que acabas de comentar tú, la situación tan complicada de las familias, ha salido el dato recientemente de un aumento para comprar las mismas cosas que compraban en el año 2021, las familias están sufriendo una subida de precios del 19%. Y la capacidad de atender a sus compromisos de deuda después de haber utilizado el endeudamiento para sobrevivir durante los dos últimos periodos de recuperación, pues eso claramente tiene un efecto muy negativo. Entonces yo creo que hay que hay que verlo como literalmente el gobierno ha despilfarrado el mayor estímulo fiscal y monetario de la historia en generar una peor recuperación. Y mientras tanto, el gobierno que dice eso de que crecemos más que la media de la Unión, nosotros no crecemos más que la media de nada, porque es la única economía que no se ha recuperado
de las comparables de los niveles prepandemia. Pero es que es todavía peor. Es que si miras Irlanda, ese de la que no se puede hablar porque tiene bajos impuestos y una economía liberalizada, Irlanda va a crecer un 7 y pico % y va a crecer al 3% el año que viene y está muy por encima de los niveles prepandemia, además teniendo bajos impuestos, con una deuda sobre PIB del 40% y además con un 4,8% de paro. Es decir, que España se queda como la economía que peor se recupera, con la mayor tasa de paro de todas en las estimaciones de la Comisión Europea y además con un déficit estructural de casi el 4% del PIB. Pues Daniel Lacalle, economista, jefe de Tresix. Por cierto, tengo la satisfacción de anunciarle a nuestros espectadores, me parece que te estrenas ya el próximo martes día 15 con Economics. Supongo que estás el martes 15 de noviembre con tu nuevo programa en Distrito TV, Economics. No te voy a pedir que nos avances nada para cebarlo y para que todos nuestros espectadores estén pendientes de la pantalla. Te deseo muchos éxitos, Daniel, de verdad, y te envío un abrazo muy fuerte. Un fuerte abrazo a todos. Gracias. Muy buenas noches. Un fuerte abrazo, Daniel. Buenas noches. Bueno, pues Almudena, las penas con rumba son menos, pero claro, pues en este caso es al revés. Las penas encima, con el caos económico que tenemos montado, pues fíjate, ¿para qué quieres más? Que no me pierdo Economics, ¿eh? Economics, el martes 15 de noviembre. Yo hago pendientes. mucho caso a las cosas que dice Daniel Lacalle, porque suele tener más razón que un santo, cuando habla. Yo quería volver un poquito al tema que antes nos ocupaba, al tema de la sedición, porque es verdad que la gente en estos momentos lo que está es preocupada por cómo va a pagar la factura del gas este invierno, claro, por cómo va a llegar a fin de mes, por el precio, por la subida del IPC, por la inflación, por todas estas cuestiones. Pero es que lo que ha sucedido ayer acaba con todo, porque lo que hemos visto ayer es cómo un presidente de gobierno de España rinde España ante aquellos que quieren romper España. Entonces yo antes oía a Juan y decía hay que salir a la calle, y yo estaba pensando, bueno, cuando suceden cosas de estas tan terribles, porque a mí me parece terrible lo que ha anunciado ayer Pedro Sánchez, me parece como el culmen, ¿no?, de todo lo que habíamos venido viendo que hacía hasta este momento, hay que mantener la cabeza fría. Yo creo que sí que hay que salir a la calle cuando haya elecciones. Entonces yo quería hacer un llamamiento a todas esas personas que de buena fe votaron a Pedro Sánchez. A ese Pedro Sánchez que decía que con él no iba a haber pactos con los independentistas. A ese Pedro Sánchez que decía que él jamás pactaría con los comunistas. Yo creo que ha llegado el momento de hacer de verdad un llamado a toda esa gente, para que cuando haya elecciones generales, porque es como se cambian las cosas en democracia, le peguemos una patada en el tafanario y lo mandamos a otra galaxia. Es que además la patria es la única garantía precisamente para el débil. O sea, el rico, la élite rica, las multinacionales, no tienen patria. No necesitan ni patria. Es más, muchas veces hasta les molesta la patria. Pero los obreros, al contrario de lo que pero decía el trabajador, sí tienen patria. yo no sé si obreros, pero el trabajador español, la clase media, la clase trabajadora, que somos el 90 y tantos el 98% de los españoles, quien garantiza nuestros derechos, quien garantiza que tenemos una seguridad jurídica y que podemos atraer inversión y que puedes desarrollar la empresa y puedes trabajar y puedes no ser asaltado impositivamente y desvalijado impositivamente, es la patria. Es que lo que nos estamos jugando, cuando efectivamente Almudena estaba diciendo estamos preocupados por el recibo de la luz, por el recibo por la gasolina, no el recibo de la gasolina, por la gasolina, por la comida, lo que ha subido el supermercado. Todo eso empeora drásticamente cuando lo que tienes es un gobierno traidor al español y traidor a la nación. Porque entonces no se preocupa absolutamente de nada. Por mucho que hable de justicia social, es justo lo contrario. Está hablando de justicia y está gobernando con asesinos, con ETA. Con ETA, que es que el último jefe de la banda terrorista ETA es el presidente de Sortu, que es uno de los partidos que integra Bildu. Si alguien piensa que un asesino, presidente o director de una organización
asesina y criminal, está en un partido y no lo gobierna, es que no entiende nada de lo que es el crimen organizado. El que es capaz de asesinar, donde está, manda. Y si no, asesina. ¿Qué es lo que han hecho? Eso es lo que nos está gobernando. Es que el trabajador español, lo último que puede pensar es que un traidor de semejante porte como Pedro Sánchez y todos los socialistas que están ahora mismo en el aparato socialista, no el que se siente socialista porque siente que hay que luchar por la justicia social. Claro que todos tenemos que luchar por la justicia social. El problema es que ellos hablan de justicia social y generan injusticia. Hablan de reparto y se convierten en una élite. Hablan del trabajador y solo están favoreciendo a las grandes multinacionales, al IBEX 35. Es que esa es la realidad, es que están además gobernando con ETA, están gobernando con los golpistas. Han intentado el asalto al Consejo del Poder Judicial, intentando romper la independencia judicial. Es que esto no va a parar aquí, es que esto va a peor, es que o paramos esto, o se va a llevar por delante toda la gente honrada, noble y trabajadora que hay en España, que es el 98% de los españoles o el 99%, quitando la estructura orgánica del Partido Socialista Obrero Español, que está completamente podrida. Paco Cecilio. Uno de los ejercicios más bonitos que tiene la democracia es las urnas. Y a la gente hay que ponerle y quitarla, efectivamente, ejerciendo nuestro derecho al voto. Pero como España es un país desmemoriado, no tenemos memoria, no nos acordamos de lo que pasó ayer, ni antes de ayer, ni hace 3 meses, y me refiero a los actos y a los hechos que está haciendo Pedro Sánchez. De aquí a las próximas elecciones, Almudena, yo sí que me gustaría que la gente saliera a la calle, porque es la única manera de refrescar la memoria a la gente para que cuando llegue el momento de echar la papeleta en la urna se acuerden. La izquierda es especialista en agitar las masas. No hace ni caso, ¿Quién no hace ni caso? Yo recuerdo esas grandes manifestaciones Contra que Zapatero, hubo hombre, debajo de en la bandera, apoyo a las víctimas en Colón, del terrorismo, para que no hiciera sombra. Ahí que estábamos. salíamos a las calles casi todos los meses. ¿Qué caso hizo Rodríguez Zapatero? No, si yo no digo que la gente tenga Ninguna. que salir a la calle para recordarle, no. La derecha deberíais de sacar, como decía Juan, a la gente a la calle, pero no para recordarle al gobierno nada, sino para recordarle a los españoles, a los ciudadanos, lo que está haciendo esta gente. Porque cuando llegue la hora de las elecciones es en el momento en el que hay que echar la papeleta a la urna, pero que la gente recuerde, porque la izquierda, durante una época, yo recuerdo que en Madrid todos los fines de semana había manifestaciones. Son especialistas en... Pero es que han sacado a la calle porque con el ébola murió una perra o un perro. Es que en Madrid están volviendo a empezar esas Sí, manifestaciones. pero quien tiene que recordarle a la gente y quien tiene que agitar la calle es quien está en este momento en la oposición, que es la derecha. Almudena, ¿vais a agitar la calle? Lo digo porque eres una representante del PP y aquí tenemos también a un representante de estoy hablando Vox. ahora a título de Almudena, no tengo ni idea de lo que va a hacer el Partido Popular. Yo os puedo dar mi opinión. Háblame Yo- como Almudena yo Negro Conrad. solo salgo a la calle por un motivo y son las víctimas del terrorismo. Si me convocan las víctimas del terrorismo, saldré. Si no, es que a mí me parece que pensar que Pedro Sánchez va a parar su plan totalitario porque salgamos a la calle es ser muy navideño. No, pero No va a parar absolutamente nada, y ya lo hemos vivido. Pero Almudena, salir Entonces, a la calle para que la gente no olvide... Yo te digo mi postura Para que personal. la gente no olvide lo que está Yo te ocurriendo. aseguro que no lo voy a olvidar. Y es más, yo creo que la gente tampoco. Primero, no queda tanto para las elecciones generales y ya veremos cuánto queda, porque ahí está Pablo Iglesias que se quiere cargar a Yolanda que nos... Ya veremos. 14 pero como meses, ya te lo mucho, digo yo. ¿qué quedan? 14 meses. Ya Efectivamente, hasta el es que último, no quedan, hasta el no queda último tanto, día. ¿verdad? 14 meses no, porque nos iríamos al 24 y van a ser a finales del año. 13, bueno, Del no, 23. ellos quieren, pero nos llevaría un rato y nos sacaría del tema. Quieren encabalgar un mes más porque como somos pero ya habían estamos en la presidencia de la Unión renunciado Europea. Ya Da habían igual. medio renunciado, pero vamos. 13 meses, 14 13 meses. que tampoco... No, lo digo porque hay gente, vamos a ver, para que no se nos pierda respetable, hay gente que todavía sigue pensando que las puede hacer coincidir con las municipales y autonómicas de mayo. Y luego, es verdad, la gente lo está pasando muy abandonen mal. toda esperanza. La gente lo está pasando Hasta muy el mal final. económicamente. Entonces, mira, yo creo que el mayor favor que se le podría hacer a Sánchez es convocar el salir a la calle y que eso fuera un fracaso.
Eso sí que es el mayor favor que se le podría hacer en estos momentos a Pedro Sánchez. Y la gente aún no lo está pasando mal, Almudena. Juan La Jara, gente lo va a pasar Y ojo, mal. que está hablando Almudena, ¿eh? Yo el PP no tengo ni idea, no sé. Pero es mi Jara, y opinión. después le devuelvo la palabra también a Dávila. Por retomar un poco la cuestión. Yo creo que salir a la calle tiene, o sea, no a efectos de la alimaña de la Moncloa, que es como le voy a denominar a este sinvergüenza cada vez que me dirija a él. El efecto es para el pueblo español, para la gente de bien, que como tú bien decías, Almudena, es decir, ha votado al PSOE pues porque se puede ser honrado y votar al Partido Socialista sin lugar a dudas, faltaba más. La cuestión es que hay que generar en la sociedad española, en el pueblo español, una sensación de que hay que cambiar. Hay que cambiar esta situación porque nos jugamos las cosas de todos los días, las más cotidianas. No estamos hablando de las cosas que interesan a las élites políticas de este país. No, hablamos del día a día, de las cosas más sencillas, de lo que damos por supuesto y que en otros muchos sitios del mundo no se pueden hacer con normalidad. Que es entrar, salir, asociarse, juntarse, opinar. O sea, libertad, organización, seguridad jurídica, el amparo de un país de 500 años que nos avala. Y realmente creo que la única manera de que todos los políticos, todos y cada uno de los políticos, tomen notas de por dónde quiere ir el pueblo, es que el pueblo se movilice. Y yo creo que hay que convocar a la gente en la calle. Creo que es la única manera de parar un poco este estropicio democrático liberticida que acaba con la Constitución española y con nuestro sistema de convivencia, que es lo único que protege al débil, como bien decía antes Juan. Lo que protege al débil, al ciudadano de a pie, es la ley, es la patria, es la Constitución española de 1978. Yo quiero poner un contrapunto y es esta reforma que va a plantear el PSOE y Podemos a partir de ya, no solamente les hace pagar nada o casi nada para la próxima, es que les va a salir grata la pasada, la del 2017, porque hay una cuestión técnica, pero es importante, y es que la inhabilitación para cargo público no es indultable. Y por lo tanto, si hay una nueva ley que quita la inhabilitación, podemos quitarle la inhabilitación a Junqueras y otros. Y pueden presentarse a cargo público en 3 meses. Y esto es muy importante también, porque se trata de premiar a los que están apoyando desde la cárcel hasta hace unos meses y ahora ya en la calle, en régimen abierto, a este gobierno social comunista. Es un detalle no menor. Juan de Dios Dávila. Yo creo que todas las medidas legales y morales que se puedan ejercer, que veamos que sean razonables, hay que utilizarlas. Pero lo que sí que creo es que ha llegado el momento de darse cuenta que estamos en la cuenta atrás para que un auténtico déspota dé un golpe de Estado institucional. A mí lo que me sorprende son las instituciones en España. Los jueces, el fiscal general del Estado, que sabemos quién es, porque desgraciadamente no están cuidando de la salud de las instituciones, no están cuidando de la legalidad de las instituciones, no está habiendo una auténtica separación de poderes que nos esté defendiendo, porque el buen funcionamiento de las instituciones es lo que protege al ciudadano. Si el ciudadano, además de tener que trabajar 10 o 12 horas al día, de tener que pagar colegios, de tener que pagar la gasolina como está, la bolsa de la compra, tiene que estar velando por lo que tendría que estar velando la Fiscalía General del Estado, los diputados, en fin, toda la gente que realmente está en las instituciones, es que estamos en una crisis mucho más grave de la que realmente pensamos. Estamos en una crisis de ser o no ser. No estamos en otro tipo de crisis. Se lo pregunto a usted, Juan de Dios, y se lo voy a preguntar luego al resto de integrantes de la mesa, porque cuando dice Juan de Dios, Dávila, dice bien las instituciones, hay gente, no es la primera vez que asistimos a este debate, que va a incluir a la más alta institución del Estado, a la corona. Hay gente que yo tengo mi opinión, y además la he expresado millones de veces, pero quiero escuchar cómo lo circunscriben los 4 contertulios que tenemos esta noche. Hay gente que va a empezar a mirar a Su Majestad el Rey. Pues mire, el problema de todo esto son los tiempos. Y son los tiempos, y digo por qué. Porque una institución como la Corona, que tuvo que salir a hablar el día del golpe de Estado, el 3 de octubre fue, ¿no? Por la inactividad del presidente del gobierno. Por la inactividad del presidente del gobierno, tiene que ser algo que haga in extremis, como hizo en ese momento.
En ese momento todos estábamos pensando, la partida está perdida, porque no están defendiendo. No están defendiendo el gobierno lo que tiene que defender. La partida está perdida. Afortunadamente salió Su Majestad el Rey y yo estoy convencido que cuando llegue esa situación in extremis, si llega, ahí estará. Y ahí estaremos el resto de españoles y alguna que otra institución que ha jurado la defensa. Almudena Negro y después Paco Cecilio y Juan Gabriel Naudet tiene un libro muy interesante donde describe cómo son los golpes de Estado, los coups d'État modernos, ¿verdad? Los golpes de Estado modernos ya no son entrando en un parlamento, pegando tiros o mediante la violencia. Se hacen de la siguiente forma. Y además lo hemos visto en Cataluña en los últimos 40 años. Primero se gana el gobierno. Una vez que estás en el gobierno, tomas todas y cada una de las instituciones del Estado. Y creas, porque estamos hablando también de medios de comunicación públicos, por ejemplo. Hoy, por ejemplo, Televisión Española era una vergüenza. Estaba emitiendo un especial 20 años del Prestige. O sea, para que os hagáis una idea. O sea, ¿vale? Tomas los medios de comunicación públicos y creas esa atmósfera totalitaria que te permite hacerte con el poder absoluto. Esto es lo que ha sucedido en Cataluña y esto es exactamente en lo que está Pedro Sánchez. Y aquí no va a dejar una sola institución en pie. Esto afecta también a la monarquía. Anda que no han montado campañas de desprestigio de la monarquía. Si porque necesitan... Si es el primer presidente de la Tercera República. Es que esto no es un chiste, que es la realidad. Necesitan ese cambio incluso en la forma de Estado para cambiar el régimen y no vamos hacia algo más democrático. Que nadie se engañe. Es que eso es lo que nos estamos jugando, que en el fondo es lo que estabas diciendo tú, Juan de Dios. Es que vamos hacia un régimen autoritario y es el momento de poner pies en pared. Por eso yo quiero hacer ese llamamiento a los que de buena fe, porque me consta que hay miles, han votado al Partido Socialista de Sánchez. Que se enteren de una vez, el PSOE ya no existe. Es el partido sanchista y es un partido autoritario que te va a empobrecer y que además te va a quitar la libertad. ¿Sabe qué es lo que más? La justicia, porque jamás ha defendido la justicia. Practica la injusticia, de hecho, la practica. Exacto. Lo que más me entristece, Paco, es que a veces tengo la sensación, esto es una reflexión personal que no debía hacer para no salirme de mi papel moderador y arbitral, pero tengo la sensación de que hablamos, hoy estamos todos de acuerdo, porque es que hay que ser, en mi opinión, no un malnacido, ni mucho menos, pero un antipatriota, un traidor para no estar de acuerdo en todo lo que estamos diciendo, pero que hablamos para nosotros. Y que luego esto es como el fútbol, y aquí hablamos mucho de fútbol a veces cuando estamos fuera de cámara. El tío que nace del Betis, por hacerle un homenaje a don Juan Jara, se muere del Betis, aunque el Betis juegue mal, de patadas, tal. Bueno, tío, que este año va muy bien. Este año va estupendamente. No, bueno, felicidad tiene Juan. Como si digo del Madrid o como si digo del Barça. Lo que quiero decir es que el tío que nace votante, igual que el que de otras cosas, nace votante socialista. Hay mucha gente, millones de personas que se mueren votantes socialistas. En parte porque no vengan los farcirtas otra vez, y en parte porque como mucho, si ven ya que lo suyo roban, matan, que no sería la primera vez, o dan golpes de Estado, se van a la abstención, pero no votan otra cosa. Eso es verdad. En España el que nace del Madrid se muere del Madrid, el que nace del Barça se muere del Barça, y por muy mal que vaya al Barça no se cambia. Y en política, pues el que es de derecha es de derecha, el que es de izquierda es de izquierdas. Si eres de derecha, si va mal, te puedes ir un poquito más hacia el centro cuando existía Ciudadanos, que ahora ya no existe, y si eres un poco más radical te puedes ir hacia la extrema derecha, es decir, hacia Vox. Y en la otra... y en el otro aspecto exactamente igual. Volviendo a la monarquía, a pesar de que la monarquía, mientras que gobierne este sujeto, está en peligro, pero ¿no os dais cuenta que desde que Pablo Iglesias ha desaparecido de la primera línea, lo han dejado en cierto modo tranquilo, que ya no se le ataca tanto? Sí, antes eran ataques discrepas, antes eran ataques continuos y además eran ataques directos, y además cada vez que salía en los medios de comunicación, sobre todo Pablo Iglesias, que desde que ya no está en la primera línea, bueno, la monarquía... Porque le hacíamos más caso a Pablo Iglesias que a estas chicas, yo las llamo estas chicas, pues son chicas jóvenes, son más jóvenes que yo, que nadie lo entienda como un insulto ni que tiene carácter peyorativo. Estas chavalas, Irene Montero, ya sé que son ministras del Gobierno de España, pero es que ministro hoy puede ser cualquiera, la Belarra y tal. ¿Cómo llegó a cajera, no cómo llegó a ministro? Ten cuidado con los calificativos. Sí, ahora, y sobre todo desde que Isabel Rodríguez nos quiere enviar otra vez el motorista a los periodistas como en los tiempos de Franco, para que leamos el boletín del Ministerio de la Gobernación. Los voy a preguntar por esto, luego al final. No me quiero perder, don Juan Jara.
que me yo solo. Yo tengo por costumbre, cuando opino en público, no hablar de la monarquía española, de Su Majestad el Rey. ¿Por qué? Porque opinar es cuestionar. Sí. Y por lo tanto, sí, bueno, ya. Pero voy a romper, en fin, merced a voy a romper esta autopolítica propia. Ajá. Yo creo que Su Majestad estuvo a la altura y volverá a estarlo. Ojalá no haga falta, porque cuando el rey tiene que romper la línea institucional de neutralidad es porque las cosas van muy mal. Pero es que las cosas van muy mal. Realmente estamos acomodados en una situación donde damos por hecho que las cosas van a seguir estando así con Pedro, con Mariano, No, las cosas no. Vamos a un cambio de régimen. Nos están dinamitando la nación, nos están dinamitando la vida, las libertades más básicas. Y eso hay que combatirlo. Pero no porque se sea de izquierda o de derecha, es porque somos españoles, todos aquí. Y Su Majestad, sin lugar a dudas, el día que haga falta estará a la altura. Un minuto de publicidad y volvemos inmediatamente, no se nos vayan. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. Estás a solo unas horas de que parafarmaciamundonatural.es te haga llegar tu pedido con regalo incluido. Más de 25.000 productos de las principales marcas. Te esperamos. España, España, cuánto de puro hay en nuestra sangre, de noble en nuestro corazón, de claro en nuestro entendimiento. De ti lo tenemos, a ti te lo debemos. Cuando éramos Invencibles 2, destapa cómo España fue la dueña del mundo. Nos han usurpado el reconocimiento de ser el único país en el mundo que ha descubierto 3 continentes. Una educación cainita, incapaz de enseñar que fuimos el primer imperio global de la historia. Descubriremos cómo los británicos realizaron el mayor acto de espionaje e eliminación cultural que la historia haya conocido. Los tercios españoles no luchaban porque odiaban lo que tenían delante, sino porque amaban lo que tenían detrás. Inglaterra jamás olvidará sus grandes derrotas contra España. Un país que reniega de su pasado es un país huérfano, condenado a su propia aniquilación. Porque le duela a quien le duela, fuimos los dueños del mundo.